Hola, hola amigos, ¿qué tal? Hoy tenemos un nuevo capítulo de nuestro programa ADN Podcast y hoy tenemos una invitada especial. Este programa sé que te va a gustar muchísimo, está muy interesante. Tenemos un tema que se llama educación inclusiva versus educación especializada. Y para este tema, para este programa, tenemos una invitada, Fernanda Miranda. Ella es licenciada en comunicación social, pero tiene muchísimo más que contarnos. Así que, Fernanda, quisiera que nos puedas explicar, desplayarte en contarnos, bueno, acerca de este tema, acerca de esta temática y algo de ti, algo personal de ti. Sí, bueno, muchas gracias por esta invitación realmente a este podcast. Sí, como tú dijiste, licenciada en comunicación social, pero además soy estratega comercial en Diario El Universo, o sea, mi trabajo fijo, por decirlo de alguna manera, pero soy miembro de la Asociación Down Guayaquil y de la Red Down Internacional, ¿verdad? Trabajo ahí de forma voluntaria, pero principalmente soy mamá. Tengo 3 hijos, mi hija mayor tiene 22 años, mi hijo Carlos Julio tiene 17 y mi hija Camila tiene 15. Mis hijos más pequeños tienen discapacidad. Carlos Julio tiene síndrome de Down y Camila tiene una microcefalia sin diagnóstico. Entonces por ahí la vida me llevó a poder entrar en el mundo de la discapacidad, aprender este hambre que como toda madre tenemos de poder ayudar a nuestros hijos a que tengan las mejores cosas, buscar lo que los ayuda a desarrollar todas sus habilidades. Entonces sí me ha tocado un poco aprender. No es que soy experta, ¿verdad? Pero trato siempre de escuchar, de meterme a charlas, en reuniones con padres que también tienen las mismas necesidades y preguntas que yo tengo, poder aprender un poco más de eso. Pero bueno, Fernanda, ya son 17 años en esta aventura. Así es. En todo este tal vez desafío y también creo que bendición de parte de Dios poder entrar en este ámbito, ¿no? Quisiera que nos cuentes cómo fue todo este desafío que probablemente desde el embarazo lo sabías, no lo sabías, te enteraste, no te enteraste, ¿cómo fue? Cuéntanos. Mira, cuando nació mi hija mayor, es mi hija Nicole, tiene 22 años, realmente a los 5 años estábamos como un poco buscando este segundo hijo y realmente deseábamos que sea varón. Cuando yo me enteré que estaba embarazada, a los pocos meses confirmé que era varón y fue una alegría, tenía nombre desde mucho antes. Por eso yo siempre digo que Carlos Julio fue un niño esperado, anhelado, ¿verdad? Y se movía muchísimo, que era una de las primeras preguntas que me hacían los doctores. Y se movía en la barriga, se movía hartísimo. Él realmente, yo le hablaba a todo el mundo, ya estaba pensando en que Carlos Julio venía. Nosotros realmente cuando yo estaba en el embarazo no logré hacerme una prueba que regularmente se hace, que es la de el triple test, que se hace en la semana 11, si no me equivoco. Yo recuerdo que no fui al doctor en ese tiempo. Cuando fui a donde la doctora... Fernanda, disculpa que te interrumpa ahí, pero Ajá. Mira, yo también soy mamá de 3 hijos. Recuérdame en qué en la semana 11, 12 se hace ese examen. Sí, si no me equivoco. Es de sangre, un screening. Es un examen de sangre que se llama triple test. Este es un examen, bueno, ahora hay muchos nuevos exámenes. Esto fue hace 17 años, ¿verdad? Que es un examen que justamente ve si hay algún tipo de anomalía cromosómica o metabólica. Entonces, yo no me lo hice, no fui por algo, Dios tenía ya planeado ese camino para mí, no lo hice, y cuando unas semanas después tenía yo sueños y cosas, y yo llegué donde la doctora y le dije, tengo miedo, tengo algo que me tiene inquieta, pero me dijo, no, tú estás sana, tu hija está sana, no, ya pasó el tiempo, no hay que hacer ningún examen, y siguió. Y como mi hijo Carlos Julio se movía mucho, en los ecos estaba muy bien, no había ningún tipo ya pasó este miedo, por decirlo de alguna manera. Pero cuando mi hijo nace, mi parto iba a ser parto natural, pero en todo el proceso se le bajó su ritmo cardíaco, ¿verdad? Y ahí fue que me dieron cesárea de emergencia. Me meten a la cesárea y mi mamá fue la que entró conmigo por la emergencia que había en ese momento. Y mi mami me cuenta, porque yo estaba igual sedada, que cuando nace Carlos Julio, una enfermera, que ese es un tema que también hay que hablar mucho con los médicos por esta empatía, ¿no? Una enfermera dice, uy, qué pena, es mongolito. Y mi mamá en ese momento se puso como loca, yo conmigo, que estaba medio inconsciente, ¿verdad? Simplemente me llevaron a la habitación, yo tuve a mi hijo, en ningún momento me di cuenta, siempre decíamos, no, es que es chinito porque yo soy media chinada, entonces no había como que algo muy evidente en ese momento, pero al segundo día, cuando yo ya estaba por irme a la casa, mi neonatóloga ingresa y me dice,
hay que hacer exámenes al bebé, aparentemente tiene o síndrome de Down o hipertiroidismo, hay que hacer exámenes. Y yo le pregunté, me estás dando la opción de o síndrome de Down o hipertiroidismo o que no tiene nada, y me dijo no, solo tenemos esas opciones. Entonces yo siempre digo, como mamá, a veces nos toca en ese momento con cesárea y todo, vamos, le hicieron un ecocardiograma que era importante porque solamente el 5% de los chicos con síndrome de Down no tienen problemas cardíacos, gracias a Dios mi hijo no lo tiene, pero había que hacerlo en ese momento y de ahí comenzar a correr médicos, doctores, etc. De repente con Carlos Julio fue un poco diferente porque no sé si porque yo era más joven, pero enseguida conseguimos que vaya a Fascinar. El grupo Estar en Fascinar a mí me dio y me da actualmente mucho apoyo porque enseguida ya hay un psicólogo. ¿Desde qué etapa él entró en este proceso de Fascinar? Carlos Julio entró a Fascinar al mes de nacido. Él entró en julio y en agosto ya estaba dentro de Fascinar. Entonces, como te decía, Fascinar y todo un equipo de apoyo de terapista física, terapista de lenguaje, psicólogo y todo esto, y aparte sesiones de psicología cada mes. Lo cual en este tiempo un poco de luto que existe, que es evidente, que las madres vivimos, los padres, la familia entera vive, que se va repitiendo un poquito en el camino, en las diferentes etapas, pero en este primer luto inicial, que estamos un poco como zombie, digo yo, no sabemos qué hacer, no sabemos dónde ir. Fascinar me dio un apoyo muy lindo porque solamente me decían, tienes que hacer examen por ejemplo, del corazón, ya tienes que llevarlo al traumatólogo, tienes que llevarlo al cardiólogo, tienes que llevar... Lo único que hacía es, ok, voy. Así casi como que sin saber por qué, pero iba. Y eso sí me dio muchas respuestas, mucha tranquilidad cuando me di cuenta que mi hijo no tenía problemas cardíacos, no tenía problemas de audición, no tenía... Creo que tuve esto de, ok, vamos para adelante. O sea, y comenzamos ya el tema de las terapias, ir descubriendo, porque de todas maneras sí es un tema económico muy importante. Yo siempre le digo que más grave que una discapacidad es la falta de dinero, ¿verdad? Porque las terapias cuestan, claro, porque todo es un proceso. Y comenzar a unir como familia todo este apoyo para poder avanzar con Carlos Julio. Y sí, bueno, y Carlos Julio siguió en Fascinar, ¿verdad? Por algunos años, hasta que Fascinar me recomendó llevarlo a una escuela inclusiva, es decir, una escuela regular que hace inclusión. Me dieron algunas opciones, yo fui a visitar algunas hasta que decidimos que Carlos Julio vaya. ¿En qué etapa más o menos Carlos Julio ya pudo entrar en este proceso de educación inclusiva? Ya pre-kinder, o sea, ya cuando llega a esta etapa, sí, logró entrar, estaba en una escuela inclusiva, pero con la revisión de Fascinar, es decir, Fascinar, primero Carlos Julio iba una vez a la semana a Fascinar, un poco para que evaluarlo, y cada 15 días Fascinar iba a la escuela para verlo in situ, por decirlo de alguna manera, revisar cómo estaban las adaptaciones curriculares y con eso ver cómo iba avanzando Carlos Julio, el proceso y demás. Entonces, Fernanda, cuéntame algo. ¿Cómo fue tu proceso? Bueno, nos contaste que tienes 2 hijos con discapacidad. Es correcto. ¿Verdad? Carlos Julio y Camila. Entiendo que has vivido 2 etapas de luto diferentes. Cuéntanos un poquito de eso, porque nosotros como maestros, dentro del salón de clase, muchas veces tú no sabes, hasta cuando estás en el trabajo de día a día, te encuentras con ciertas novedades en ciertos estudiantes. Y a veces tú como maestro, de lo que observas, tú le tienes que decir al padre de familia, estimado representante, le sugiero, mediante las observaciones que he hecho a su hijo, que le haga una valorización psicopedagógica o psicológica. Y pues esto muchas veces incomoda a los padres. Muchas veces dice, pero mi hijo no está loco. Entonces, a veces hay como una confusión, ¿verdad?, al decir que lo lleven a hacer una valorización. Nosotros como maestros, la intención es que podamos llevar el proceso correcto de aprendizaje dentro del aula con recomendaciones de especialistas, ¿verdad?, porque los docentes no somos especialistas, psicólogos o psicopedagogos, y necesitamos esas herramientas que nos puede dar un psicopedagogo. Y muchas veces
cuando ellos reciben su valorización, pues hay un proceso dentro de cada padre, ¿no? Muchas veces algunos llegan llorando y decir, bueno, sí, mi hijo tiene esto, bueno, sí, acepto que mi hijo tiene esto, me duele, pero bueno, voy a hacerlo mejor, voy a trabajar en esto. Es muy agradable tal vez contar con padres que tienen toda la predisposición y los recursos también para poder avanzar. Tratamos de poder guiar tal vez por fundaciones o apoyo municipal o del gobierno para poner estos procesos. Probablemente tú lo sepas, que no es fácil, ¿no? Pero es importante, quisiera que nos cuentes cómo fue para ti vivir esa etapa de aceptación y posteriormente de luto, y cuál fue la diferencia del uno del otro. Así es, yo te comenté ya cómo fue con Carlos Julio, pero a los 2 años nace Camila. A Camila en el embarazo fue distinto porque estuvo como que súper cuidado, pero en ningún momento salió que ella tenía una discapacidad. Cuando Camila nace, recién nos dimos cuenta de su discapacidad como al mes y medio. Y sí fue un poco como mamá, bueno, que yo ya venía con todo el acompañamiento con Carlos Julio en terapias, en que yo decía, qué raro, como que no levanta tanto la cabeza o no hace tales cosas. Y fui yo la que llamé a la terapista física de Carlos Julio y le dije, quiero que evalúe a Camila. Y ella cogió, le evaluó, le hizo reflejos, es que no, a esta chica pasa algo, enseguida comenzamos con neurólogo y otras cosas. La aceptación con Camila fue mucho más difícil, de repente con Carlos Julio fue mucho más sencillo porque él puede hacer muchas cosas. Con Camila su discapacidad es mucho mayor y creo que sí me costó y sí necesité ese acompañamiento de psicología para mí, no solamente para ella, porque muchas veces nos pasa que los padres decimos, no, a ver, busquemos un apoyo de una psicóloga porque tengo un problema con mi hijo y quiero que vea a mi hijo por tal cosa, y realmente a veces lo que necesitamos somos los papás. Lo que tú decías hace un momento era algo muy importante. A los papás que soñamos en un embarazo con un hijo perfecto, cuando nace nuestro hijo y nos dicen, no, es que tiene un problema, es como que, no, mi hijo no tiene nada, porque nuestros hijos son perfectos para nosotros. Claro. Entonces entender que sí hay diferentes situaciones que no son muchas veces una discapacidad, porque a veces me ha pasado escuchar padres que tienen hijos con hiperactividad, por ejemplo, y piensan que es autismo, pero y les da miedo y están tristes y se vuelve todo un drama familiar, pero cuando van a un médico, porque a veces hasta evitan ir al médico para no confirmar un diagnóstico, pero cuando van a un médico, cuando van a un especialista, no ha sido eso, ha sido otro tipo de cosas que hace que su hijo tenga estas reacciones. Entonces, y justamente eso, el que evitan ir a un médico para tener un diagnóstico claro. A veces una discapacidad o alguna dificultad que está presentando su hijo, ¿verdad? Que la estamos viendo, pero no la queremos aceptar. Y el que nos vengan a decir un profesor, que nos venga a decir a alguien algo, y muchas veces ni siquiera es un profesor, es una suegra, es un tío que nos dice, oye, pero tu hijo mueve las manos así, qué raro que... Y son esas alertas que como padres debemos estar viendo y no tapándolas, porque muchas veces vemos ciertos movimientos, situaciones o tics de algún chico que creemos que no, lo vamos a controlar o que saque la lengua. Yo la otra vez decía, claro, yo de repente fui mala, yo digo mala porque eso no es terapéutico por ningún lado, pero cuando mi hijo sacaba la lengua yo se lo penicaba. Y me dicen, eres una bruja, ¿cómo se...? No sé, porque de repente así yo lo veía, pero mi hijo no saca la lengua ahora, no sé, porque sabe que eso está mal. Pero de repente cosas que queremos tapar o con cosas caseras o con recomendaciones de la mamá cuando realmente necesitan este proceso. El aceptar una discapacidad sí es un luto muy difícil, lo recuerdo perfectamente, no solamente con mi hija Camila llorando porque a mí me costó lágrimas, ¿verdad? Con mi hijo Carlos Julio rompiendo, yo decía, como burbujitas, porque tú sueñas que tu hijo va a hacer tal cosa o va a hacerlo de acá, y cuando te enfrentas a un diagnóstico es como que todos esos sueños te los comienzan a reventar, y sí es un proceso difícil, pero como padres y principalmente como padres unidos en familia, esto es algo de todos. Yo siempre digo que mi mamá fue fundamental, mis tías eran las que estaban al lado mío así, mi hijita, ¿y qué necesita? ¿Y cómo la ayudo? ¿Y cómo hago? Y eso también me dio la fortaleza para buscar, para seguir, para no quedarme abajo, no quedarme tirada, sino realmente poder buscar las soluciones para mis hijos.
una de las cosas que tal vez dentro de la experiencia también como docente, puedo añadirte que hay una aceptación de padres cuando tienen hijos segundos, por ejemplo. Él tiene 3 hijos, o su primer hijo tal vez tiene alguna condición y se mantienen en una negación, pero resulta que tienen otro hijo y ahí ellos ven muy marcadas las actitudes del primero con el segundo y dicen, bueno, si ha tenido razón la maestra, ¿por qué mi hijo segundo sí hace esto y el mayor todavía no lo hace? Entonces ahí comienzas a ver dentro de tu propia casa que efectivamente hay algo, ¿no? Entonces, y termina siendo como duro para un padre porque puedes ver que comparas. Correcto. Terminas comparando un hijo con el otro. Absolutamente. ¿No? ¿Por qué mi hijo, el de acá sí hace y el de acá no lo hace? Y entonces en tu interior dices, pasa algo, ¿no? Entonces probablemente eso, bueno, fue muy marcado tal vez con tu primera hija y con tu segundo hijo. Sí, pasa mucho que cuando tenemos un hijo con discapacidad en casa, regularmente nos volcamos a ayudarlo, porque como no puede hacer eso, necesitamos terapistas, ayuda, llévalo, tráelo, hazlo en casa, no sé qué. Eso hace muchas veces que nos olvidemos de nuestros hijos sin discapacidad. Y también hace que nuestra paciencia para nuestro hijo sin discapacidad sea todavía menor porque puede hacer todo. No hay nada que le cueste, entonces debería tener buenas notas, debería tener tales cosas, y no es así. Por eso es que el trabajo familiar es muchísimo. Y como tú hablabas, y me gusta mucho como tú dices, como docente, porque yo como mamá, ¿verdad? Y escucho a otras mamás y yo mismo soy así, no lo voy a negar. Estamos buscando muchas cosas que de repente llegamos a la escuela y decimos al profesor, tiene que hacer esto. Y yo vi en tal parte que esta era la forma de que aprenda a leer, lo que estás haciendo está equivocado. Y honestamente, yo sé que de repente por aquí algunas docentes van a estarme viendo. Yo tengo una conversación maravillosa con Malena Bonilla, ella es una experta y era directora de Fascinar cuando Carlos Julio estaba en Fascinar y ahora nos acompaña muchísimo en Dan Guayaquil. Hasta el día de hoy nos peleamos porque ella nos dice que hay método Doman, ¿verdad? Que es el método de lectura y escritura de chicos con síndrome de Down, es con letra manuscrita. Y yo estoy como que, no, pero yo quiero trabajar con Carlos Julio con letra imprenta, porque yo escribo en imprenta, en la computadora usamos imprenta, porque los libros están en imprenta. Y ella me dice, y todas sus razones, y todas las tiene muy claras y son razonables, en el que debe ser letra manuscrita. Pero muchas veces como padres exigimos y pedimos porque queremos eso. Y el profesor dice, a ver, tengo 5, 10, 15, 20 estudiantes distintos, cada uno, no porque tenga discapacidad, no, pero cada uno en su mundo, cada uno con su forma de aprendizaje. Ahora que hay en lo que se descubre, hay tantas inteligencias que tienen los chicos y no solamente matemáticas y lectura, sino que hay que buscar ese tipo de cosas. Viene esta mamá a querer imponerte una manera de estudio. Yo realmente te escucho y digo, pobres los profesores. Sí, porque mira, es que este programa, bueno, es para todo público. Hay un segmento de docentes, de maestros. Es importante que nos podamos instruir, ¿verdad? Cómo manejar diferente, como tú lo mencionas, hoy la educación ha cambiado muchísimo, sabemos que cada niño tiene su estilo, su forma y su método para aprender, y los maestros tenemos el desafío de ver cómo aprende cada estudiante. Así es. Pero dentro del salón, cuando tenemos a un niño con discapacidad, ¿verdad? Tenemos que aún los maestros, como tú dices, multiplicarnos aún más, porque sabemos que hay un estudiante, un niño nuestro que tal vez demande más tiempo, ¿verdad? Pero todos necesitan el tiempo del docente. Así es. ¿Verdad? Y ahí es cuando decimos y necesitamos ese apoyo. Actualmente las instituciones tienen el departamento del DESEC, ¿no? El apoyo del psicólogo para los padres, para el niño, para el maestro. Y es importante que nosotros tengamos esas herramientas de cómo tal vez trabajar con cada estudiante que lo necesite, que necesita aprender diferente. ¿Cómo nosotros llegamos a ello? Ajá, y ¿sabes qué? Me parece muy importante que el profesor tenga la capacidad, la empatía, la buena predisposición para poder trabajarlo. Porque de acuerdo a cómo el profesor actúe con ese alumno, sus otros alumnos van a querer trabajar de esa manera. Carlos Julio ha estado en escuelas inclusivas, ¿verdad? Jardín y escuela, estuvo en un aula regular
era el único chico con discapacidad del aula porque así lo dice la ley de educación, ¿verdad? Pero en esta etapa me parece que es maravilloso que Carlos Julio haya podido tener compañeros que lo reten, ¿verdad? A salir, a brincar, a sumar, a restar, a ver los números, a ver quién sale adelante. Ajá, quién sale adelante. Y mi hijo es súper proactivo, ¿no? ¿Quién quiere borrar la pizarra? ¿Quién quiere repartir? ¿Quién no le cae? Él, bueno, creo que eso es un poquito de herencia, porque yo soy así. Pero en todo caso, el que tenga este grupo de amigos que compartían su día a día y van como tratando de ir al mismo ritmo. Además, sus compañeros aprenden de que de repente no tienen que ir tan rápido, de repente un poquitito más lento, porque todos van juntos, ¿verdad? Para mí eso es un aporte muy importante. En el colegio de Carlos Julio, yo decidí que entre a Fascinar. Si bien es cierto, estuvo cuando era chiquito, pero luego fue a esta escuela inclusiva, ¿verdad? Una escuela regular con inclusión, y ahora está en Fascinar, que en cambio es una escuela especializada. Eso quiere decir que todos sus alumnos son alumnos con discapacidad. Yo realmente, después de conversarlo en familia, porque fue una decisión en familia, decidimos que Carlos Julio vaya por diferentes motivos. En primer lugar, yo dije, ¿qué es lo que quiero para mi hijo? Porque yo creo que cada padre debe sentarse y establecer esas cosas que uno desea. Olvidarse de los títulos y las cosas que de repente ansiamos y decir, ok, porque un título no te da felicidad. Entonces, ¿qué es lo que realmente yo quiero para el futuro de mi hijo? Y yo puse mis prioridades. Yo quiero que mi hijo sea feliz, que tenga amigos que sean sus amigos para siempre, con los que comparta, con los que haga grupo, porque yo siento que bueno, yo lo veía por chicos con discapacidad, con síndrome de Down más grandes que ya habían salido del colegio, que de repente sus compañeros, si bien es cierto, los amaban, estaban con ellos, pero ya cuando se gradúan, no estaban. Ya estos chicos se van a la universidad, tienen su vida y todo, y se quedaban solos. Y creo que ese es uno de mis mayores miedos, que mi hijo esté solo. Entonces, el poder estar en esta escuela, insisto, por decisión propia, realmente me daba esto de su grupo de amigos, con los que está siempre, con los que está a diario, con los que comparte, que se convierten en sus mejores amigos, ¿verdad? Y ya con eso, bueno, y te decía, que sea feliz, y en segundo lugar, que aprenda a leer y escribir, que es una de las cosas que más le cuesta a Carlos Julio. Carlos Julio es fantástico en matemáticas, pero no quiere, o sea, le cuesta, y porque le cuesta un poco lo rechaza, pero yo sabía que la forma en que ellos estaban enseñándole a escribir era muy buena. Entonces fue una de mis decisiones por las cuales vaya a esta escuela especializada. Claro, Fer. Otra de las consultas, y quisiera aprovechar este espacio para que nos des tu opinión. Hoy por hoy la educación online, el homeschooling, está despuntando mucho en nuestro país, en nuestra ciudad. Y hemos notado, nosotros tenemos una modalidad virtual de estudio, y hemos notado que dentro de esta modalidad se está despuntando mucho para los padres con niños con discapacidad o con alguna condición. No sé a ciencia cierta la razón por la cual escojan esta modalidad, pero tú como mamá de 2 niños con discapacidad, ¿cuál sería tu opinión ante esta alternativa de estudio? ¿Crees que es recomendable? ¿Crees que depende del caso? Definitivamente depende del caso. Yo creo que los padres analizamos muchas cosas. Te voy a decir que lo que creo que es positivo y lo que creo que es negativo. Yo no lo tomaría. Por ejemplo, con Carlos Julio no lo tomaría porque me parece que la parte grupal, la parte de socialización de sus compañeros, de jugar, de ensuciarse, de caerse, de estas historias que hay en el colegio, me parecen que aportan muchísimo a su vida. Pero si mi hija Camila pudiera hacer una escolarización como lo hacía prepandemia, por ejemplo, fue una decisión, yo decidí que no vaya ya a este grupo lúdico que tenía, porque no es que estaba escolarizada, tenía terapias en grupo. ¿Por qué? Porque de repente se enferman más, ahora con el COVID, con otras enfermedades. Muchos chicos están ahorita con enfermedades de estación, con gripes y demás. Sí. Entonces ella, que tiene una condición diferente, que mi hija convulsiona, ¿verdad? Entonces tiene que tomar un medicamento convulsivante. Entonces, arriesgarla a que coja virus, bacterias y demás, entonces prefiero que trabaje de forma individual en la casa. Entonces, yo sí creo que cada chico es distinto, cada situación es distinta, que tiene que ser evaluada.
pero evaluada por un profesional, que diga a los padres que si bien es cierto son los últimos que toman la decisión, ¿verdad? Porque conocen a su hijo y son los que buscan lo mejor para ellos. Sí tiene que ser evaluada por profesionales, por un pedagogo, por terapistas ocupacionales o de lenguaje que digan qué es lo mejor para tu hijo. Entonces yo creo que depende mucho de la situación. Y bueno, Fer, para poder terminar este espacio, así brevemente y en resumen, quisiera que me pudieras ayudar a enmarcar qué es educación inclusiva y qué es una educación especializada. Claro, la educación inclusiva es una educación regular, es decir, cualquier colegio o escuela del Ecuador, del mundo, ¿verdad? Donde hacen adaptación curricular para un chico con discapacidad o con alguna condición. Por eso es que es inclusiva, porque incluye a una persona, ¿verdad? Y la educación especializada es porque absolutamente es diferente primero para cada chico, porque así es dentro del aula de Carlos Julio, pero todos sus alumnos tienen un requerimiento educativo distinto, ¿verdad? Por eso se llama especializada, porque todos sus alumnos tienen algún tipo de discapacidad. Buenísimo, Fer, muchísimas gracias. Realmente creo que ha sido este espacio muy instructivo. Sé que a muchas personas que nos están viendo va a poder despejar dudas, probablemente te hayas sentido conectado con alguna experiencia, con alguno de los testimonios que hemos contado en este programa. Así que de verdad esperamos que les haya sido de mucho provecho y de verdad gracias, Fer, por acompañarnos en este podcast. Nuestra intención es que podamos llegar a más familias, como es nuestro nombre ADN, que la gente se siga instruyendo, ¿verdad? A veces por desconocimiento los padres cometemos muchos errores y entonces la intención es que la sociedad pueda llegar a instruirse, a capacitarse y sobre todo por amor a nuestros niños, ¿no? Y poder crecer de una manera armónica, en paz, amor para la sociedad. Así que ha sido un gusto poder compartir contigo y con todos ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión y en un próximo programa.